Bueno, iglesia, pueden sentarse. Quiero que le diga a quien tiene al lado lo siguiente. Le vas a decir, serás fuerte cuando seas débil. Ojo, ¿cómo es? Serás fuerte cuando seas débil. Siempre nos estamos preguntando en muchas ocasiones, yo quiero ser fuerte, yo quiero ser poderoso, yo quiero tener la fortaleza. ¿Cuándo será que yo desarrollo ese carácter de aquel, de aquella, del líder, no sé, alguien que tú admires? Y a veces siempre estamos preocupados por eso, ¿no? ¿Alguna vez le ha pasado? Yo quiero ser fuerte, ¿sí? Entonces, vamos a repetir. Serás fuerte cuando seas débil. Y hoy vamos a entender ese principio que Dios, no sé si ecualizan un poquito, está como raro el sonido, o es mi voz. Porque en muchas ocasiones siempre hemos estado como cristianos luchando y pensando, bueno, pero yo ¿cómo hago para ser fuerte? ¿Cómo lucho con mis debilidades? ¿Le ha pasado o no? Ok. Vamos entonces a ver, primero vamos a una cita en 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a leerla en Nueva Traducción Viviente, me gustó mucho cómo lo expresa en esa parte, pero vamos a hacerlo en NBI del 7 al 10. Vamos a ir del 7 al 10 en NTV. Segunda de Corintios, recuerda que son dos. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Ahí la tenemos en NBI, en NTV, sí. NTV, Nueva Traducción Viviente. Me gusta esa traducción porque quiero como comunicarles y el Señor quiere mostrarles algo aquí. Y dice lo siguiente, versículo 7, y para que la grandeza, 12, 7, ¿sí el 7? ¿O estoy yo perdido acá? Segunda de Corintios 12, 7. ¿Sí estamos ahí? Bueno. Sí, señor, así es. Estaba en Reina Valera. Ahora no me daba. Dice, aún, póngale mucho cuidado ahí. Estaba hablando Pablo y le hablaba a la iglesia de Corintio y le decía, aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, venía del versículo anterior, ese no se lo había copiado, pero decía que había recibido de Dios revelaciones muy maravillosas. Así que para impedir que me volviera, ¿qué? Orgulloso. ¿Alguien con problemas de orgullo aquí? ¿O nadie? ¿O solo con mentira? Ok. Dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, dice Pablo, y uno se pregunta, ¿Pablo orgulloso? Pero si Pablo era Pablo, ¿cómo dice que para impedir que me volviera orgulloso? Y dice, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas, ¿cuántas? En 3 ocasiones distintas dice, le supliqué al Señor que me quitara esa espina, que me quitara ese aguijón. 9, cada vez, tremendo, cada vez de las 3 veces que le pidió que le quitara ese aguijón, dice, en 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara, y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través ¿de quién? De mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, en persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces ¿soy qué? No te preocupes. ¿Quién es débil aquí? Sabes, en la debilidad que tienes tú y que tengo yo, es donde el poder de Dios se hace fuerte y se hace evidente. Volvamos aquí solo al versículo 9, creo que te pasé otra traducción en Biblia para todos. Mira lo que como dice esta versión, dice, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil,
mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. Dios nos llama a que podamos y a que seamos, solo seamos presumidos en nuestras debilidades. ¿Sí? No es que usted va a chicanear y decir, no, es que yo soy el más inmoral de todos. Pues tampoco. ¿Sí? Pero nuestras debilidades tienen que ser lo que primero resalte, porque cuando nosotros somos débiles delante del Señor, entonces somos, ¿qué? Somos fuertes. Y muchas veces nosotros pensamos en nuestras fortalezas, y usted, yo creo que se ha preguntado y ha dicho, por ahí cuando usted habla como con usted mismo, ¿cierto? Como cuando uno habla con uno mismo, y le dice, uno mismo. Y a veces decimos, yo soy buena persona, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Yo soy buena persona, yo soy buen esposo, yo soy buena esposa, soy buen hermano. Y solo piensas en esas fortalezas que crees tener o que creemos tener. A veces decimos, no, yo soy un buen jefe, soy un buen trabajador, soy un buen empleado, soy piadoso, soy espiritual. Y no falta que digamos también, yo soy humilde. Cuando nosotros decimos que somos humildes, ¿será que hay humildad? Realmente no hay humildad. Porque estamos declarando nosotros mismos y nos hacemos llamar humildes. Mire, a veces nos sentimos tan buenos como esposos o como esposa, de pronto te puedes sentir que digas, no, es que él no se puede encontrar otra más boba que yo. O ella no va a tener uno más bobo que yo. ¿Cierto? Claro, como aquí está el bobo. ¿Cierto? Y muchas veces nosotros nos medimos porque creemos que somos, ¿qué? Fuertes. Y es realmente donde en nuestra debilidad tenemos que estar mostrándonos delante de Dios. Mientras sigamos creyendo que somos la mejor versión de nosotros, Dios no podrá hacer algo en nuestra vida. Ojo con eso. Mientras creas que eres la mejor versión de ti mismo, Dios no podrá hacer nada en tu vida. Porque Él se fortalece ¿en dónde? En la debilidad, en lo que soy débil. Y hoy vamos a aprender cómo, luchando a veces con tantas situaciones donde decimos, Señor, no puedo, no soy capaz. Dios lo que quiere es que tú le presentes esa debilidad. Dios lo que quiere es que tú te desnudes delante de Él y le digas, Señor, yo no fui capaz, no soy capaz. Porque es la única forma donde Él puede entrar y donde su poder se puede fortalecer. Llámese la debilidad que tengas. No sé, ira, enojo, maledicencia, pensamientos inmorales, muchas cosas que lo que necesitas hacer y necesitamos hacer es declararlas delante de Dios. Porque dice su palabra que cuando soy débil, entonces soy fuerte, pero por su gracia. Soy fuerte por su regalo. Y volviendo a ese versículo 9, en la versión traducción viviente, por favor, en la que vimos ahorita. Volvámoslo a leer ahí. El 9. Mi gracia es todo. ¿Es todo qué? Lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Cuando tú sigues manejando tu vida y diciendo, yo soy fuerte, yo puedo. ¿Quién te dice que tú puedes? La psicología del mundo te dice que tú puedes. Y pasa una cosa y por ahí los ve uno, es que tú puedes. Medita, respira, tú puedes. No, Dios te dice, mira, sin mí, tú no puedes hacer nada. Sin mí, apartado de mí, separado de mí, no lo puedes hacer. Su fuerza opera en mi debilidad para que toda la gloria sea ¿para quién? Para Él. Así es como Él opera. No se trata de que estemos recitando evangélicamente a toda hora, gloria a Dios, aleluya. Pero si nuestra vida realmente no se está humillando delante de Dios, Dios no está pudiendo hacer nada ni trabajar en nosotros, y solo parecemos fanáticos, religiosos, declarando palabras evangélicas, pero realmente nuestra vida no está humillada y Dios no está pudiendo hacer nada en nosotros.
Porque solo Él entra cuando tú te declaras incapaz, cuando tú te declaras incompetente para todas las cosas que deberías hacer y no estamos haciendo. ¿Me estoy haciendo entender? Pero maravillosamente Dios ha dejado un registro en su palabra de grandes hombres para que sean un espejo de nuestra vida. Mira, lo más hermoso de la palabra es que muestra a David, muestra a Salomón, muestra a Moisés, a Elías, a todos, pero no los muestra siempre perfectos. Los muestra con sus debilidades. Los muestra como un espejo para nosotros, para que nosotros podamos darnos cuenta de que ellos también sufrieron. Pero cuando se humillaron delante de Dios, rindieron su vida, pusieron sus debilidades delante del Señor, el Señor pudo hacer algo y pudo actuar. Y vamos ahorita a ver un caso de David, el rey David, y vamos a ir a Primera de Crónicas 14:8, un pasaje muy hermoso. Primera de Crónicas 14:8. Vamos a verla ahí puede ser en Nueva Versión Internacional. 14:8. ¿Ya la encontraron? Había una versión adicional que te había pasado de esa, ahorita la ponemos. Y vamos a leer el versículo 8, dice así: al enterarse los filisteos, ¿quiénes eran los filisteos? Los enemigos, mayormente del pueblo de Israel. Dice, al enterarse los filisteos que David había sido ungido rey, no fue cuando estuvo jovencito. Este episodio es cuando ya estaba grande, ya Saúl había muerto y era ungido como el rey. Y dice, David había sido ungido rey de todo Israel y subieron todos ellos contra él, pero David lo supo y salió a su encuentro. Regálame la otra versión, por favor. Mira cómo lo dice esta otra versión para ser un poco más específicos. Y dice palabra de Dios para todos. Cuando los filisteos supieron que David había sido, ¿qué?, consagrado rey de todo Israel, fueron a buscar a David para felicitarlo. ¿Para qué fueron? Para matarlo. Dice, pero David se enteró de sus planes y fue ¿a qué? A enfrentarlos. Pero quiero que tú y yo miremos en este pasaje de la Biblia cómo es que tú y yo estamos enfrentando nuestras dificultades, cómo estamos enfrentando nuestras situaciones y problemas. Y vamos a ver ejemplo de este texto, volviendo ahí a Nueva Versión Internacional, versículo 9. Y dice, ya los filisteos habían incursionado en el valle de Refayim, ¿sí? O de Refaín también se llamaba. Pero había algo muy importante y muy impresionante en David, que él sabía que el que estaba y habitaba en su corazón, dentro de él, era más fuerte que ¿quién? Que el que estaba en el mundo. Y es lo que dice, si lo vamos un momentico, ahí nos volamos a 1 Juan 4:4, si lo puedes poner, 1 Juan 4:4, dice, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mira, vamos a verle en Reina Valera, por favor. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en donde. ¿Quién cree que es mayor el que está en ustedes que el que está en el mundo? Y ese fue el principio donde David entendió y tuvo claro que el que estaba en él era mayor que el que estaba en el mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo? El enemigo. En esta manera y en este tipo, yo te quiero decir, cuando el enemigo, vamos al 8 nuevamente, cuando el enemigo se da cuenta de que en tu vida está pasando algo diferente, algo nuevo, algo bueno, ¿qué quiere hacer el enemigo contigo? Te quiere matar. ¿Sabes? El enemigo te quiere muerto o muerto. Porque es que estábamos muertos a esta vida que Dios nos ha dado y Satanás quiere regresarnos al cajón nuevamente. ¿Quién estaba muerto antes? Estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos, en nuestros pecados y en esos deleites del mundo. Entonces, cuando Satanás ve que algo bueno está sucediendo en tu vida, él te va a atacar como lo estaba haciendo con David. Los filisteos, el enemigo. Pero no le podemos tener miedo a esa oposición. No puedes temer de que el enemigo quiera atacarte, porque tienes que reconocer de que mayor es el que está en ti que el que está en ¿dónde? En el mundo.
Pero ¿cuándo? Cuando nosotros nos hacemos débiles. Cuando nos hacemos débiles, el que está en nosotros se puede hacer fuerte. Porque si nos seguimos sintiendo fuertes en nuestras propias fuerzas, Dios no va a poder hacer algo diferente, no va a poder hacer algo nuevo. Y vamos al versículo 9, sigamos ahí. Ya los filisteos habían incursionado en el valle de Refayim. Así que David consultó ¿a quién? A Dios. Y le preguntó a Dios, me imagino que se apartó de su ejército a un lado y todos los soldados, muchos que eran los valientes de David, su ejército, y veían cómo su capitán, su general, que era David, se alejaba un poco de ellos, se inclinaba de rodillas y le preguntaba a Dios. Imagino todo el ejército, está hablando con Dios, está recibiendo instrucción de qué hacer, y ahora vendrá y nos dará la noticia de que vamos a ganar esa batalla. Me imagino que era lo que pasaba. Y dice entonces, así que David consultó a Dios y le dijo, ¿debo atacar a los filisteos y los entregarás en mi poder? Le dijo, ¿David a quién? A Dios. Y Dios le respondió, atácalos, le respondió el Señor, pues yo los entregaré, ¿dónde? En tus manos. Fueron pues a Baal Perasín y allí David los derrotó. Entonces dijo, como brecha producida por las aguas, así Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por medio de mí. Por eso aquel lugar lo llamaron Baal Perasín. 12. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses y estos fueron quemados por orden de David. Los filisteos nuevamente, más adelante dice, hicieron una nueva incursión, volvieron otra vez al valle de Refaín, dice otras versiones que robaron y acabaron prácticamente con el pueblo que había viviendo en ese valle. Y dice, hicieron una nueva incursión y se desplegaron por el valle. Así que David, mire que David no hizo, bueno, Dios ya me dio una instrucción, me dijo que me los iba a entregar, Él me va a volver a ayudar y se fue a pelear, ¿cierto que no lo hizo? Dice ahí la palabra que así que David volvió en el versículo 14 a consultar, ¿a quién? A Dios. Volvió a preguntarle y él le contestó, no los ataques de frente. Ya había ganado una vez atacándolos de frente, ¿cierto? Pero como Satanás, Dios sabe cómo ataca el enemigo y cómo viene frente a nosotros, Dios le dijo, no, esta vez no los vas a atacar de frente. Porque quizás ellos ya estaban preparados para un ataque de frente. Y dijo, no, ellos nos atacaron de esta y esta forma, vamos a hacer esto, llevamos estas defensas, no sé qué habrían. Pero Dios sí sabía de qué manera el enemigo quería atacar a David. Y le dijo, no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces, ¿qué? Atácalos por la retaguardia. ¿Saben cuál es la retaguardia o no? Por detrás. Rodéelos y los atacan por detrás. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles. Miren la instrucción que Dios le da a David. Cuando ustedes escuchen que sobre los árboles como que hay pasos, un estruendo de pasos, en ese momento van a atacar. ¿Usted qué diría? No, eso está como muy loco, ¿cierto? Pasos en los árboles. Pero David sabía quién era su rey, sabía quién era Dios. Y sin preguntar simplemente le dice, no los ataques, sino rodéalos hasta llegar a árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. 15. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, sería que David sería, ¿esos son pasos o son pasitos? ¿Será que ya o más tardecito? Hay que esperar que pisen más duro, ¿sí? Y dice, atácalos, pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar al ejército, ¿qué? Filisteo. Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. 17. La fama de David se extendió por todas las regiones, y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. Mira, hay algo, Dios, no sabemos cómo Dios está operando en ti. Y es posible que aquellas personas o aquellas situaciones a las que tú le tienes miedo y le tienes terror, tal vez esas personas o esas situaciones ya te tengan terror a ti. Porque no sabes Dios cómo está operando la batalla
que está luchando a tu favor. ¿Estamos? No sabemos cómo Dios viene haciendo y actuando en esa batalla. Hay algo muy tremendo, y es que a veces hemos pensado que David, ¿cómo se imaginan a David? Muchos se lo imaginan un flaquito, blanquito, chiquito, talla XS, talla pantalón 10, una cosita de nada, ¿cierto? Pero mire, erróneamente hemos pensado que conforme lo conoció Samuel el día que lo ungió por primera vez, David siguió así como así, el flacuchentico chiquito de 17 años. No, David creció. David fue un hombre grande, un hombre guerrero, poderoso, casi sin rival. Pero hemos pensado que David era el flacucho, el muchachito ahí, que desabridito. Y ustedes saben que David mataba osos y leones, y hasta con sus mismas manos destrozaba sus quijadas. Era como un Sansón, solo que más jovencito. Pero a veces lo vemos como ese debilito, flacuchentico, y así fue cuando lo llamó primero el Señor. Pero él fue creciendo y fue volviéndose fuerte. Y vamos un momento a Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a ver un poco acerca de, para que vamos entrando en lo que te quiero mostrar. Primera de Samuel 17, 33. Puede ser Reina Valera. 17, 33. Dice así: dijo Saúl a David: dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Ahí estamos cuando era jovencito, que había recién sido ungido, y estaban peleando otra vez Saúl con los filisteos. ¿Se acuerdan de Goliat, el gigante Goliat? Y él va a decirle, a llevarle unos quesos y unas cosas a sus hermanos que ya pertenecían al ejército, pero como él era el hermano menor, tenía que cuidar las ovejas de la casa. Esa era la herencia. O sea que si usted es el niño menor, la hija menor de su casa, por derecha le tocaba ser el que pastoreaba las ovejas. En ese tiempo era así con David. Cuando él fue y se presentó, entonces dice en el 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres ¿qué? Eres muchacho, usted es un peladito, tenía por lo menos 17 años. Dice, y él un hombre de guerra, ¿desde cuándo? O sea, Goliat era un hombre experimentado de guerra, un hombre que había matado tal vez muchos hombres en medio de esos combates. Y David, mira lo que le respondió a Saúl, versículo 34. Tu siervo, con la humildad, no fue a chicanear, es que yo soy, no, tu siervo, Señor, mi rey, tu siervo, yo, era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un ¿qué? Oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ese muchacho, que parece ser un muchachito, no era tan debilucho como nosotros hemos creído que David era débil. Quiero mostrarte esta parte porque a veces decimos, bueno, David tenía un corazón conforme al Señor, era débil de por sí, entonces el Señor siempre tenía que estar metiendo la mano. Y vamos a ver que no era de esa manera, sino porque él entendió que había que someterse delante del Señor. Y él podía y había matado osos, había matado leones que se metían con ¿quiénes? Con sus ovejitas. Y vamos a Primera de Samuel, ahí pasando un capítulo nomás, Primera de Samuel 18. Primera de Samuel 18, versículo 25. Ustedes saben que David se casó, entre varias esposas que tuvo, se casó con Mical, ¿cierto? Mical era ¿quién? Hija de Saúl. Y en el 25 dice, y Saúl dijo, le mandó una razón a David. David se iba a casar con Mical y normalmente había que dar un dote. ¿Saben qué era un dote, no? Era un pago por tomar a esa hija, como quien dice, ya
un premio o un rescate al papá por la hija que iba a tomar para él. Y en el 25 dijo, y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino el tema del pasado, ¿cuántos prepucios? El rey quería que él le llevara 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl, en sus adentros, pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. ¿Cómo sería David de fuerte, de valiente, de experto guerrero, que Saúl lo mandó con ganas de que lo mataran los filisteos, a que fuera por, uno por las buenas, mejor y me entrega el prepucio, que es que lo tengo que llevar a... ¿Cierto que no? Creo que no, había que matarlos para poder cumplir lo que el rey lo había mandado. Y vemos en el versículo 26, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, le pareció bien la cosa. Ni siquiera dijo, uy no, yo cómo voy a matar a 100 filisteos y encima ensuciarme quitándoles el prepucio. Sino que le pareció bien le pareció bien la cosa a los ojos de David, versículo 26, para ser yerno del rey y antes que el plazo se cumpliese. Dice, y antes que el plazo, yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David, ¿y qué hizo? Se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. David era algo así como Conan el bárbaro, algo así. Un hombre que no tenía rival, un hombre con estrategia militar, con un poder impresionante. Y sabes, yo quiero que volvamos y miremos esa escritura donde él, un hombre con todas las habilidades, un hombre con la destreza de armas, con la destreza militar, con la fuerza, antes de salir a una guerra con sus soldados, con su gente de confianza, con, digámoslo así, con sus matones, porque en ese tiempo era un ejército de esa manera. Como un hombre con tanto poder, tanta habilidad, se humillaba delante de Dios y pedía dirección. Por eso Dios le daba la victoria cuando él se humillaba. Cuando él, aunque creía y físicamente podía tener la ventaja, podía tener la habilidad, ¿qué hacía él? Se humillaba delante. Mira, cuando tú le pides instrucción a Dios, te estás humillando. Y él está viendo cómo tú estás mostrando tu incapacidad y tu debilidad. Yo recuerdo cuando, y como decía Pablo, me gozo en mis debilidades, porque como hombre y tiempo atrás de no conocer al Señor, fui adicto a la pornografía, a la masturbación, a todo lo que fue inmoral. Y yo le decía, Señor, y yo trataba en mis fuerzas de hacerlo, de dejar de hacer todas esas prácticas, y no era capaz. Hasta que un día le dije, Señor, yo no soy capaz, pero yo quiero agradarte. Yo no soy capaz, Señor, pero yo quiero que seas tú y que me des fuerza en esa debilidad que tengo. Y de entregarle esa debilidad y de entregarle mi vida, Él empezó a hacer la obra y la hizo. Y después no supe ni en qué momento ya no sucedían esas cosas. Y Dios había quitado de mi mente ese deseo, esa intención de hacer estas cosas. Y como decía Pablo, nos tenemos que gloriar solo de las debilidades, porque Él es el que hace las cosas grandes, las fuertes. David estaba rodeado de valientes, él andaba muy cercanamente con un ejército grande, pero ¿ustedes han escuchado los famosos 30 valientes, de los 30 valientes de David? Los valientes, de entre ellos todos eran muy expertos, pero habían 3 que sobresalían. Uno de ellos cuenta en Samuel y en Crónicas que con una lanza, él solo, uno de ellos mató 800 hombres. Imagínense qué joyita, ¿no? 800 hombres con una lanza, él solo. Y otro que en un momento de batalla fue tanto los filisteos que mató y fue tanta la fatiga de su mano que la mano se le quedó pegada a la espada. No podía soltar la espada. Y si les gustan esas historias hay que leer la Biblia.
se le quedó pegada porque era tanto lo que mató y destruyó a los enemigos, que su espada quedó, su mano quedó prácticamente fundida. Y otro dice que en un campo de lentejas, ya todos se imaginaron las lentejas, las redonditas, ¿cierto? No, las maticas, un cultivo de lentejas. Ah, él solo en medio destruyó una cantidad de ejército filisteo que lo rodeaba. Y esos eran los amigos más cercanos de David. Y si ellos eran los valientes de David, ¿se imagina quién era David? ¿Qué hacía David? Tanto es así que cuando David le dijo a Dios que le iba a construir el templo para adorarlo, él dijo, no, has derramado mucha sangre. Tú no puedes construirme ese templo. Lo va a hacer tu hijo Salomón. Pero quiero mostrarte, y quiero que Dios me hablaba mucho y me decía, es que no importa si yo te he dado fortaleza o te he dado habilidad, pero David pedía ayuda a Dios porque él no quería que las cosas se hicieran por su propia iniciativa. Él quería que Dios fuera quien hiciera y por eso se hacía débil delante del Señor y el Señor entregaba la victoria. Mira, hay algo y es que cuando David era pequeño, está como volando mucho el tiempo, ya se acabó y no voy ni en la mitad. ¿Está muy aburrido o qué? Ok. Y Dios me llevaba a este punto y me decía, recuerda cuando tú eras un niño, jovencito, y a veces nosotros entendemos mal cuando Dios nos dice que quiere que seamos como niños. Quiere que seamos maduros en nuestra forma de pensar, ¿cierto? Pero que sigamos siendo niños. Y yo recuerdo hasta cierta edad que los paseos con mi familia, y no sé si a ustedes les pasó, todos los domingos mi papá nos sacaba a algún lado. Era una viejita diferente que visitábamos, pero nos sacaba a algún lado. Y eso era el plan de uno pequeño aburrido, ¿cierto? Porque era el plan de la abuelita, donde si usted quería ver televisión, primero había que quitar la carpeta, el mantel, la licuadora tenía vestido, la pipa tenía vestido, la lavadora tenía vestido, ¿cierto? Entonces era un protocolo para quitarle la carpeta al televisor para poder pedir permiso si podías ver. Y se volvía hasta que llegó un momento en el que ya uno le decía, hijo, vamos a visitar la familia. Y él decía, papá, yo me quiero quedar en la casa. Pero ¿sabes qué me decía el Señor? Que nosotros nunca dejemos de perder ese disfrute de la relación con nuestro papá. Porque a veces con nuestros padres terrenales ya no queríamos andar con ellos después de cierta edad, ¿cierto? Pero antes con Dios, cada día tenemos que hacerlo y tenemos que estar cercanos siempre de la mano de Dios. Entonces David preguntaba a Dios porque él no quería que esa iniciativa fuera por sus propias fuerzas. ¿Tú crees que de pronto David en su mente, teniendo la habilidad, teniendo los guerreros, teniendo toda esta gente, podría haber pensado que él podía luchar solo? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de David? Tal vez habías dicho, no, yo puedo solo. Yo puedo con esa batalla, no hay ningún problema, yo puedo enfrentarlo. Yo puedo enfrentarlo. Pero él le daba toda la gloria y toda la exaltación ¿a quién? Ellos podían tener una habilidad, pero sin Dios eso no servía de nada. Tú puedes humanamente tal vez ser muy sabio, ser muy fuerte, pero si Dios no está contigo, de nada sirve. De nada sirve. Y David entendía que aunque él fuera habilidoso y su ejército fuera poderoso, sin Dios nada se podía hacer. ¿Está claro en eso? Y es lo que quería y quiero mostrar lo que Dios me mostraba acerca de esta situación. Pero también hay un ejemplo o varios ejemplos cuando David no se hizo débil. Y tal vez a ti y a mí nos puedan pasar esas situaciones, porque a veces abandonamos esa relación con Dios. Y vamos a ver un momento en 2 de Samuel 24, del 1 al 4.
Dice en el 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Hubo alguna situación en la que dice que la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Judá e incitó a David a que hiciera un censo del ejército que tenía. ¿Y David qué hizo? Envió y dijo en el versículo 2, y dijo el rey a Joab, que era su general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y hace un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Dios siempre había ganado batallas con David sin David conocer el número de soldados que tenía. Y Dios incitó a David a hacerlo, y él en su corazón recibió eso y lo hizo. Estaba Dios probando el corazón de David. Y dice en el versículo 3, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Aún Joab, el general del ejército, le dijo a David, el rey, pero ¿por qué vas a hacer eso? En el fondo Joab sabía que la confianza estaba ¿quién? ¿En el número del ejército o en el poder de Dios? En el poder de Dios. Miren ahora en el video que veíamos. Eran 850 profetas entre los de Baal y los de Acera, y él era el único profeta del Dios verdadero. ¿Y quién ganó? El Dios verdadero ganó. Y dice en el versículo 4, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. El rey no le hizo caso a Joab. Y vamos al versículo 10, un momento ahí, vamos al 10, al 9, perdón. Y dice en el 9, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. O sea que en total el ejército, ¿cuántos eran? 1,300,000 soldados. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó ahí? Le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David se dio cuenta y cayó en cuenta que aunque Dios lo probó con ese impulso de hacer el censo y no obedeció, no escuchó a Joab tampoco, y por esto vino una plaga para el Señor. Después pueden leerlo en sus casas, no ahora. Vino una plaga y un castigo para el pueblo de Israel, para David mismo por esto. Y hubo otra situación donde David, ¿recuerdan el pecado, otro pecado de David? David debía estar al frente del ejército, debía estar yendo a combatir con los soldados en guerra, pero ese día decidió quedarse en el palacio. Y cuando él estaba en el ejército, muy seguramente mantenía ¿en qué? En comunión con Dios, ¿cierto? En oración, en medio del peligro, orando en la noche, Señor, guárdame, ampárame. Y tal vez allí en la comodidad de su casa, a David se le pudo haber olvidado estar dependiendo. ¿De quién? De Dios. Y allí cuando en una de esas salidas al balcón de no hacer nada porque se quedó en la casa, mirando por la ventana o el balcón, vio una mujer desnuda que se bañaba frente al palacio. La deseó, la mandó llamar, era una mujer casada, la embarazó. Después hizo traer el esposo de la guerra para ver si la embarazaba, pero el esposo fue más juicioso y ni siquiera fue a la casa, se quedó en el palacio. Y como no lo pudo llevar, mandó una carta con él mismo al general Joab, le dijo, pónganlo al frente de la batalla para que muera allí. Y murió. ¿Cuántas veces nosotros, por estar descuidando nuestra disciplina normal de oración, de lectura de palabra, de intimidad con Dios, entramos en esa comodidad? Es que yo ya estoy chévere con el Señor. Es que yo ya soy un B2 cristiano. El que lo entendió, un nivel. Sí.
Y empiezan los pensamientos, las intenciones, empiezan aquellas cosas a brotar de tu corazón, de nuestros corazones, y empezamos a hacer lo que no debíamos hacer. No salió a la guerra, se confió en su corazón, y el corazón que terminó engañando a David. Mira, nosotros no podemos bajarle la guardia, la espada siempre la tenemos que tener ¿dónde? En la mano, y ojalá pegada como este valiente de David. La palabra, la oración es nuestro combustible diario. Pero si tú guardas la espada, guardas el casco, guardas el escudo, quedas a merced ¿de quién? De tu peor enemigo. ¿Y sabes quién es tu peor enemigo? Tú mismo. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, nuestro peor consejero. Y eso es lo que la palabra, lo que Dios nos muestra a través de la vida de David. Mira, hay algo tan tremendo. Y es que hoy día escuchamos mucho en el ambiente los influencers, ¿cierto? Que inicialmente le decían youtubers y ahora son influencers. Y sabes, qué triste algo, y es que mientras tú pierdes tu tiempo, haces rico a otro. Mientras pierdes tu tiempo, y entiéndemelo, aún hasta hay campañas que te pagan por ver videos, porque Satanás te necesita muerto o muerto, como sea. Y hay cristianos que le dedican más tiempo a ese tipo de redes sociales y de cosas, y consumen contenido que no los hace ricos a ellos, pero está haciendo rico ¿a quién? A otro. ¿Por qué no consumes el contenido que sí te hace rico a ti? ¿Y ese cuál es? Es la palabra de Dios. Qué triste de verdad, como muchos y aún cristianos siguen y consumen contenido de gente que hoy en día son bobadas las que hacen y son ricos a costa del ocio de todo el mundo y de todo el pueblo. ¿Te ha pasado? Y si no te ha pasado, hay que cuidarnos de eso. Son ventanas que abrimos. Mientras David miraba por el balcón, nosotros vemos por estas ventanitas. ¿Qué estás viendo? ¿A dónde te estás metiendo? Estás descuidando tu disciplina espiritual en vez de ir a luchar, a postrarte, a arrodillarte, a consumir del material que te da vida y te hace rico, o estás desperdiciando tu vida y tal vez haciendo rico a otros que nada tienen que ver. Dice la palabra, Mateo 23:12, quien se humilla, quien se exalta, será humillado, y el soberbio, quien se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será. Cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios y le decimos, Señor, no soy capaz, con mi debilidad, con mi mal genio, como se llame su debilidad. Usted ya el Señor le acabó de decir la suya, yo es que no me la sé todas, pero Él sí sabe cuál es la debilidad que tú tienes. Y cuando tú te declares incompetente, de que no eres capaz, Él toma el control. Mira, aún tan sencillo como las finanzas, cuando tú reconoces tu debilidad y que el que provee todo es ¿quién? Es Él. Él puede hacer algo en esa debilidad porque tú estás reconociendo cuál es de que todo lo que tú recibes proviene de Él. Mira, el Señor solo te puede levantar cuando estando en el piso tú extiendas tu mano, le supliques por su ayuda, pero mostrando tu incapacidad y tu debilidad. Y Él va a tomar tu mano y te va a levantar por su fuerza. Pero si tú te sigues sintiendo muy bien, que estás muy sobrado, que no necesitas nada, como el borracho, como vamos bien, y dándose tulundrones, totazos en todas las paredes, así somos muchos de nosotros. Pero si tú decides que aunque estés caído, derrumbado, y seguimos actuando en nuestras propias fuerzas, ese corazón orgulloso nuestro creerá que aún estamos de pie. Y realmente estamos mal y estamos caídos. Mira, es una lucha continua y como te digo, Satanás bombardea nuestra vida porque Él nos quiere muertos. ¿Muertos o? Muertos.
Él no es tan piadoso como otros. Se busca vivo o muerto. No, Él los busca muertos o muertos. Esa es la única forma en que le encanta buscarnos. Primera de Samuel 2:4. Los arcos de los fuertes fueron ¿qué? Cuando yo me siento fuerte, ¿qué pasa con mi arco? Se quiebra. Y los débiles se ciñeron de poder. Porque es que nuestra fortaleza, muchachos, no está en nosotros. Está en el poder de su Santo Espíritu. Está en su gracia, en su poder. Por eso hay que entregar cada debilidad, confesar cada incapacidad. Vamos a Colosenses 2:8. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay otra versión que te había compartido, que tiene una traducción muy precisa en esa parte. Dice, no permitan que nadie los atrape. ¿Que nadie qué? Satanás manda redes. ¿Qué hacen las redes? Nos atrapan. ¿Hay alguien atrapado aquí en redes? Hay redes. ¿Y las redes son para qué? Para atrapar. Y dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías que huecas y disparates elocuentes. Hablan muy lindo, mucha filosofía oriental, mucho cuento raro, pero son huecas que nacen del pensamiento ¿qué? Humano y de los poderes espirituales de este mundo. En este mundo hay poderes espirituales. Ay no, yo voy a ver qué me dice Dios. Me voy para la señora que trabaja es que con los santos. A ver qué me dice el Señor. Por favor. Huecas, sutilezas y hay poderes espirituales de este mundo. Por eso tenemos que entregarle nuestra incapacidad y nuestra debilidad al Señor. ¿Sabes que Dios tiene un propósito para usar a los débiles? A veces uno podría pensar que Dios solo usa a los fuertes, ¿cierto? Vamos a 1 Corintios 1:27. 1 Corintios 1:27. Porque hay un propósito en usar al débil. Y si tú eres débil, ¿quién es débil aquí? Somos débiles, tenemos que ser débiles delante de Dios. Dice, no permitan que nadie, todavía no había pasado, sí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para avergonzar a quién? A los que se creen sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por eso tenemos que ser débiles, porque dentro de esa debilidad, ya se están durmiendo varios por ahí. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A los fuertes. Pero hemos sido llamados a ser débiles delante de Dios, porque Él es el que se fortalece en nosotros. Segunda de Corintios 11:30. Segunda de Corintios 11:30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Hay otra versión que dice, en algo puedo gloriarme, es en lo débil que soy. Gloriémonos en lo débil que somos, porque solamente en esa debilidad Dios se puede hacer fuerte. Solo en esa debilidad, con el que sea, con lo que sea, Dios lo hará. Vamos a Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es que aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mire lo que dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Mire, lo que más nos destruye a nosotros
es la soberbia y la arrogancia. Por eso Dios nos llama a humillarnos, porque solo cuando nos humillamos, Él nos puede enaltecer. ¿Y sabe qué es un corazón arrogante? Es un corazón que no se humilla, es un corazón que, y hemos luchado, y esa ha sido una de las luchas en mi vida también, en tiempo de cristiano, la arrogancia, el orgullo. Ay, es que el pastor es orgulloso, no parece, ¿sí? Y hay luchas y hay debilidades en las que tenemos que estar todos los días humillándonos delante del Señor para que sea su fuerza y su amor, no nosotros. ¿Y sabe de dónde sale toda la maldad? Es que ese enemigos muy... Es que ese cachón, ese no sé qué. Vamos a ver una cita, con esa vamos a terminar. Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Mire pues la joya de corazón que tenemos. Y por eso dice Dios que aborrecemos, que Él aborrece el mal, aborrece la arrogancia, aborrece el orgullo. Dice, porque del corazón salen los malos. ¿De dónde salen? Ay, es que el Satanás me tentó. Si tú ya llevas un tiempo de seguir a Dios, de estar obedeciendo, de estar cerca, Satanás tiene que apartarse. Pero sigues luchando ¿con quién? Con este corazoncito tan tierno. Hagamos lo que diga el corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Solamente, ¿cierto? Salen los homicidios, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Porque le preguntaban a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, no hacen el rito ceremonial del lavatorio de manos? Decía, porque es que realmente esto es lo que contamina al hombre, lo que sale de su corazón. ¿Cómo? Dile otra vez a tu compañero, serás fuerte cuando seas débil. Y esa enseñanza de que dice el Señor, y lo dice, bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece en tú. Pero cuando reconozco la debilidad, cuando me bajo en la debilidad y dejo que Él pueda actuar. No cuando simplemente pienso, es que yo soy así. O te habla tu pareja o te habla alguien, no, es que malas, es que esa es mi debilidad. Es que ese es mi aguijón. No, el aguijón y la debilidad es para que Dios pueda exaltarse en aquello que tú y yo no podemos. ¿Estamos claros? Regálame pianito, vamos a orar. Ponte en pie. Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a este tiempo tan importante de que el Espíritu Santo ministra tu corazón. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Dios, que tú nos has regalado en esta noche. Serás débil cuando serás fuerte cuando seas débil. Dile ahí, Señor, y muéstrale y exhíbele tu debilidad. Preséntate a Dios débil en este momento. Ese problema, esa situación, esa área con la que llevas tanto tiempo luchando, tanto tiempo sin saber cómo salir, pidiendo ayuda, simplemente fracasando y fracasando. Dile, Señor, hoy he comprendido que si no me hago débil, no podré ser fuerte. Y reconozco mi debilidad, oh Dios. Y que aún has puesto esas debilidades en mí para que mi orgullo no se levante, para que mi orgullo no crezca, porque detestas la arrogancia y el orgullo, Señor.
Yo sé que el Señor hoy, Espíritu Santo, habló a tu corazón. Habló cosas que solo tú conoces y solo tú sabes. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Padre, porque nos muestra, Señor, a David como muchos grandes hombres que también fallaron, pero que conforme al corazón tuyo fue el corazón de David, porque aún después de fallar se humilló, aunque tuvo consecuencias, pero se humilló y siguió agradándote y buscándote, Señor. Dile, Padre, no permitas que yo baje la guardia, que yo me acomode, entre en el confort, en la comodidad de creer ya alcanzado una estatura a nivel espiritual, sino que así como dice tu palabra, Señor, tu Espíritu sabe, Señor, cómo pedirle al Espíritu de Dios. Y allí con gemidos indecibles, tu Espíritu Santo, clames al Padre en nuestra ayuda. Pídele perdón a Dios ahí. Y dile, Señor, enséñame cada vez más a ser débil y a mostrarte mi debilidad. Porque solo así tu poder se podrá glorificar en mí. Tal vez te sentías preocupado, sin saber qué hacer con las debilidades. Pero Dios quiere tomarlas, que tú se las entregues, pero que día a día no te apartes de su palabra, de su comunión, para que Él tome esa debilidad y la vuelva una fortaleza, porque Él tiene el poder, nosotros no, pero Él sí lo tiene. Gracias, Señor, porque tú me llevarás a ser fuerte cuando yo aprenda a ser débil en cada área, Señor. De que no son mis finanzas, de que no son los números, de que eres tú, Señor, quien haces cada cosa, independiente de las circunstancias. Tú eres el Dios Todopoderoso y el que puede hacer cambiar nuestra vida cuando aprendemos, Señor, a gloriarnos solo de nuestras debilidades, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta noche. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, a nuestros lugares de descanso, Padre, y que sea tu palabra, Señor, tocando, cambiando y haciendo tu propósito y tu voluntad en cada uno de estos corazones, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.